persona del Señor Jesucristo. Cuando lea Éxodo, va a encontrar el espíritu libertador de Jesucristo. Jesús no vino a crear un negocio para nadie, como algunos se lo han formado, se han montado el chiringuito por ahí. Cristo vino a liberar a los hombres. ¿De qué cosa? Del pecado. ¿Mm? Y Cristo vino, en el libro de Éxodo encontramos la figura del Cristo que liberta, la figura del Cristo que camina con su pueblo por el desierto, la figura del Señor Jesús que va proveyendo para su pueblo en el desierto, la figura en la columna de fuego durante la noche. Cuando lea el Éxodo, va a ver que la Biblia dice que había una columna que de fuego que los guiaba en la oscuridad. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En el Éxodo usted va a encontrar cómo la nube los protegía del calor, los protegía del calor intenso en el desierto. La columna de fuego en la noche también los abrigaba, daba una especie de calor en medio del desierto. Entonces tenemos ahí al Señor que va protegiendo. Jesús, en el libro de Éxodo, vamos a encontrar que el maná desciende del cielo para alimentar a un pueblo que eran casi de 2 millones de personas. Eso era algo milagroso. Vivieron durante muchos años, vivieron de milagro tras milagro. Y eso habla de la persona del Señor Jesús como el Dios que provee. El Dios que provee, dice la palabra del Señor, que Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Y encontramos en el libro de Éxodo, en el libro no solamente en el Éxodo, encontramos en Número, en Levítico, en Número, encontramos que no tenían agua y golpearon la piedra y salió agua. Allí tenemos también la figura del Señor Jesús. Y allí podríamos pasar todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Podríamos ver toda la persona del Señor Jesús asomándose. En algunos momentos muy claramente, en otros más difusamente, pero siempre asomándose. Cuando vemos la figura de Pedro, cuando vemos el personaje de Pedro, vamos a ver ahora la sombra de lo que nosotros somos, o el reflejo de lo que nosotros somos. Ahí vamos a ver en la vida de Pedro un hombre imperfecto, un hombre lleno de temor, un hombre se peleaban a ver quién iba a ser el primero. Había celos, había guerras entre ellos. Así que había disputas. Pedro era alguien que enseguida se envainaba la espada y le cortaba la cabeza, la oreja a alguien si hacía falta. Entonces encontramos muchas características que Pedro refleja, que las vemos en nuestra propia vida. ¿Amén? Entonces hemos visto a un Pedro que primero había dicho que jamás él comería tal cosa. Él decía: jamás, aunque todos se escandalicen, yo jamás, nunca me escandalizaré. Y así una y otra vez vimos al Pedro que tenía problemas con perdonar, no con decir perdón, no tenía problema Pedro, no tenía problemas con decir te perdono o perdóname. El problema lo tenía adentro. El problema lo iba a tener dentro de su corazón, que podría decir muy lindas, palabras muy arregladas, acomodadas, pero por dentro tenía resentimiento, tenía amargura. Y ahí vemos también parte de nos vemos reflejado, o por lo menos yo me veo reflejado en eso. Vemos a un Pedro interesado que decía: nosotros lo hemos dejado todo y a ver qué nos va a dar, qué vamos a recibir. Vemos a un Pedro que era ahí, vemos un poco egoísta, ¿no?
Vemos a un Pedro que siempre tenía algo que decir. Cuando no había nada para decir, ahí estaba. Tenía este aspecto argentino el Pedro, que siempre tenía algo, nadie decía nada, no había nada que decir, pero Pedro, allí en la transfiguración con Elías y con Moisés, estando el Señor Jesús, no había nada que decir, pero él largó su frase, ¿no? Vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Pedro fue privado de las palabras ungidas de Dios. ¿Sí? Para los que apuntan, el tercer punto. Pedro fue privado de las palabras ungidas de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Alguien se acuerda de la parábola del sembrador? Sí, todos nos acordamos, ¿verdad? Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y a ver si lo encuentro rápidamente, a ver si lo encuentro por aquí. Y veamos un poquito eso, ese pasaje. A ver dónde ubicamos a Pedro aquí. A ver si lo encuentro. No tenía pensado leer este versículo, por eso no lo he apuntado. Está en San Lucas. A ver. San Lucas capítulo 8, verso 4. Veamos la parábola del sembrador y luego vamos a ver a Pedro en acción y vamos a ver dónde lo ubicamos en la parábola. Capítulo 8, Lucas 8, ese mismo. Verso 4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche. Y dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Y aquí comienza el Señor a hablar. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Tenemos la primera parte, ¿verdad? Identificado. Salió a sembrar y mientras sembraba, una parte cayó ¿dónde? ¿Lo tienen? Lucas. ¿Lo tienen? Lucas 4:5. ¿Lo tienen ahí, Ana María? Sí, lo tienen ahí, vale. Él salió a sembrar y una parte cayó junto al, o sea, la palabra, la semilla, cayó junto al camino. Y fue hollada. Y las aves del cielo, ¿qué pasó? Se la comieron. Así que desapareció la palabra. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida la semilla, se secó porque, ¿por qué? Porque no tenía humedad. La piedra no tiene humedad. Entonces, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, ¿qué cosa? Oiga. Así que, ¿cuántos tienen oídos en esta noche? Sí, así que oiga lo que el Señor dice. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros, diga conmigo, a mí me es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Porque aquí tenemos la explicación a nosotros, ¿sí? Entonces dice allí, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí el Señor comienza a explicarle la parábola. Esta es, pues, la parábola. La semilla en la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aunque usted diga no diga amén, tiene que estar de acuerdo porque así dice la Biblia. Así que así dice la Biblia. Así que mejor que usted diga amén. Sí, estoy de acuerdo. La semilla, ¿qué es entonces? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo
y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién viene a quitar la palabra? El diablo. ¿Cómo el diablo anda quitando la palabra? Parece que sí, la Biblia dice aquí. Así que tenga cuidado porque en esta noche, ¿cuántos tienen oído? Tenga cuidado porque el Señor le va a hablar, pero ¿quién va a venir a tratar de robar la palabra? El diablo. No, y Señor Jesús. ¿Mm? Vale, entonces los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cómo quitará el diablo la palabra del corazón? ¿Cómo hará para quitarla? Recuerde que estamos hablando en el contexto de que oí la palabra. Estoy oyendo la palabra ahora, ¿eh? Estoy oyendo. En el contexto de que estoy oyendo la palabra. Como un ejemplo práctico de cómo el diablo viene y quita la palabra. Ujú. Indiferencia, ¿no? O sea, soy indiferente. A mí como decimos en Argentina, me importa un comino lo que está diciendo. O sea, ahí ya le robo la palabra. Ya le robo la palabra. Si usted dice, a mí mire, ni siquiera traje Biblia. No, ni me importa porque vengo aquí porque no tengo nada que hacer en mi casa. Vine aquí a perder el tiempo. Ahí ya le robó la palabra al diablo. O sea que está ya abajo. Ahora, otra forma, mire hermano, otra forma de que el diablo le quite la palabra es dudar de la palabra. Cuando dudo de la palabra, cuando hay duda, ¿será de Dios esto? ¿No será esto una historia? ¿No será esto que... ¿No será mentira esto lo que están diciendo el pastor ahora? Cuando hay duda, ya el enemigo te robó la palabra. Cuando hay indiferencia, cuando dice el hermano. Cuando Dios me habló algo y yo fui y hice lo contrario, ahí me robó la palabra. Negué la palabra. Entonces, es importante esto, ¿no? Es importante decir, no, Dios me está hablando ahora. ¿Qué voy a hacer con la palabra? La voy a atrapar en fe. La voy a creer. La voy a memorizar, como está haciendo la hermana ahora. La voy a escribir para no olvidarme. La palabra es la semilla que Dios siembra en mi mente, en mi vida, en mi intelecto. ¿Qué es más lindo? Preste atención a lo que estoy preguntando, ¿eh? Preste atención y responda con coherencia a lo que voy a decir ahora. ¿Qué es más lindo? ¿Llorar o ser confrontado con la palabra? Que la palabra me haga llorar, que me toque mis emociones. Me siento porque estoy mal de la cintura. ¿Qué es más lindo? Porque hay un evangelio emocionalista que hace llorar a la gente. ¡Ay, Señor! Y se quebrantan y lloran. Y saben, estábamos hablando hoy con esas personas cuando van a un lugar y encuentran que la palabra los confrontan, patita, ¿para qué te quiero? Salen disparando. ¿Por qué? Porque la palabra no le hace llorar. Ahora, ¿qué es lo que cambia la vida de una persona? ¿La emoción o la palabra? Ahora la palabra, estamos hablando de dos partes de qué? De nuestro ser. ¿De dos partes de qué? Del alma. ¿De qué cosas? ¿Cuáles son? Las emociones y la mente. ¿Están mal las emociones? No. No están mal. El tema es cuando yo creo emocionalmente a la palabra. Cuando yo abrazo y busco en la Biblia pasajes que digan que Dios me ama, que Dios me va a bendecir, que Dios me quiere, que Dios me... Pero sin embargo voy desechando todos aquellos que me confrontan. Todos esos versículos que me confrontan los voy. Pero los tengo subrayados allí, los tengo bien en colores. Y este pasaje me gusta, qué lindo, es una promesa aquí. Oh, Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé.
Y cada vez que tengo un problema, una dificultad, voy simplemente a ese versículo y dejo todos los demás. Entonces me he vuelto un cristiano que emocionalista. Estoy interpretando, me estoy relacionando con Dios por medio de ¿qué? De las emociones. Cuando usted venga a la iglesia, bueno, este era un dicho antiguo que se dijo en Escocia. Cuando usted venga a la iglesia, le decía un hermano a la congregación, sáquese el sombrero, pero no se saque la cabeza. Me tengo que sacar el sombrero, pero no me tengo que sacar la cabeza. Porque en la iglesia no se mueve por emociones, se mueve por lo que conoce de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que pasa por mi mente primero y luego afecta mis emociones, no al revés. Si yo paso la palabra por mis emociones, va a haber un día que una palabra me va a llegar, no me va a gustar y que ¿sabe qué voy a hacer? ¡Pum! La voy a desechar, no la voy a dejar pasar a mi mente. No, la palabra tiene que entrar por mi mente, por mi intelecto. Tengo que abrazarla, tengo que creerla, porque si no viene el diablo y se robó la palabra. Y entonces si no hay semilla, tampoco hay ¿qué? No hay cosecha, no hay frutos. Si no hay semilla plantada aquí, en mi mente, olvídese de que va a haber fruto. ¿Por qué? Porque el diablo arrebató la semilla precisamente para que usted y yo no seamos transformados. Por medio, dice Romanos capítulo 12, verso 2, transformados por medio de ¿qué? Por medio del entendimiento, transformados por medio y renovados por medio transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así dice. Miren lo que dice aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que entender la palabra. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, mi hermano, cuando yo vengo a la iglesia, vengo dispuesto a escuchar y a entender. Y si usted no entiende, llama al pastor, a la pastora, a un hermano y le dice, explíqueme esto porque no lo entiendo. No comprendo. ¿Qué es esto de la salvación? ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? ¿Qué es esto de la restauración, de la regeneración? ¿Qué es esto de la fe? ¿Cómo hay que entender? Hay una gran parte de la Escritura que se dedica, bueno, una gran parte, toda la Escritura se dedica a explicar quién es Dios y cómo me debo de relacionar con Él. Cuando vengo a la iglesia, debo traer también, junto con el cuerpo, la cabeza. Porque a veces vengo a la iglesia, pero mi cabeza se queda. Uy, dejé el arroz en el fuego. Uy, ahora ¿hasta cuándo vamos a estar sentados aquí? Uy, ¿cuándo se termina esto? ¿Qué largo se hace? ¿Dónde está su mente? Afuera. Entonces, cuando viene a la iglesia, usted viene a entender. Yo vengo a entender la palabra. Amén. No sea como lo de junto al camino, porque Satanás viene y se roba la palabra. Hace que me olvide, hace que no le preste atención, hace que dude de la palabra. Eso es quitar. Los de la piedra, verso 13. Ve ahí al 8:13, Laya. Dice, los de la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Pero esto no tienen raíces. Creen ¿por cuánto? Por algún tiempo. Diga conmigo, por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Pero dice, y en el tiempo de la prueba, ¿qué cosa? Se aparta. ¿No le ha pasado? Yo he sido lo de la piedra. Yo no sé usted, porque yo he sido lo de la piedra. Ay, vino el problema para ti. Va, que sea, deje Dios que... Verso 14. La que cayó entre espinos estos son los que oyen. Miren, los del camino oyen. Los de la piedra oyen. También han oído, ¿verdad? Los del 14, los de que espino también oyen. Todos oyeron.
Pero dice que los del 14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Comienzan a renegar de Dios, se olvidan de Dios. Mira, hermano, no nos alcanzarían los dedos de la mano para contar la cantidad de gente que ha venido. Pastor, ore por un trabajo, por favor. Bueno, oremos al Señor por un trabajo. Hoy le decía al hermano Eloy en la mañana, nosotros hemos aprendido con mi esposa que vamos a orar de una manera específica por las personas con trabajo. Porque les da el Señor el trabajo y se olvidaron de Dios. Ahora antes no tenían nada en el bolsillo y venían a la iglesia llorando con la cara larga como bolsillo con piedra. Ahora tienen un dinerito y dicen, me voy a la feria, pastor, tengo que ir al centro comercial. Trabajo toda la semana, trabajo como un desgraciado y voy a venir al culto ahora. Es así, mi hermano. Es así. Oh, y encima ahora parece que fuera una obligación, hay que ir y comer ahí y poner ahí, y hay que comprar el bocadillo que hacen las hermanas y cuando se va afuera no come. No tiene que gastar dinero también afuera. ¿Se da cuenta la mentalidad, ¿no?, de las personas? Mi esposa me decía, yo espero que nadie se ofenda, hoy oraba la Claudia. Bueno, pero es la verdad, mi hermano, ¿sí o no? Yo prefiero comer aquí y que el dinero que voy a gastar afuera en el Burger King, allí que se va a la América, donde están pobrecitos pasados de hambre que no tienen, al McDonald's, pobrecito que no tiene nada que comer, McDonald's, prefiero darle a Jesús vida y libertad, que yo sé que. Amén. Mira, hermano, 1.50 me cobró el café el otro día uno. Uno lo venden aquí la hermana. Señor, digo, ¿por qué estará cerrada la cafetería? Ahora me hubiese comprado aquí. Pero nos quejamos, ¿sabes? ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos dónde lo ponemos a Pedro entonces. Vamos a sacarle el cuero a Pedro, como no está, él no puede saber no puede comunicarse con nosotros. Quizá no puede escuchar, pero no puede saberlo, no puede comunicarse con nosotros. Así que veamos cómo Pedro fue privado ¿de qué? De las palabras ungidas de Dios. Este relato lo encontramos en San Mateo capítulo 14. Veamos allí. Veamos a Pedrito, verso 27. Veamos desde el 22 al 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. 14:22. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren cómo el Señor atendía a la gente. Miren cómo aquí tenemos un ejemplo de que el Señor no era alguien que estaba interesado en lo que a él le pasaba, sino que estaba interesado en lo que la gente necesitaba. Y dice la Biblia que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estamos hablando del mar de Galilea. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué dieron voces de qué? De miedo. Y es normal, hermano, es normal, usted va por el lago, usted se va de crucero allí al Mediterráneo y de repente aparece uno caminando por las aguas y usted dice, es normal que empiece a gritar, dice, madre mía, ¿qué me está pasando? Me he vuelto loco. ¿Qué me han puesto en la copa? Y dice que comenzaron a gritar.
pero dice que dieron voces de miedo. Eso es lo interesante. Porque si usted dice, mira, 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 mira lo que está, hay uno caminando por las aguas, mira, mira. No, dice que comenzaron a tener miedo. Temor, tuvieron temor. Esto es lo interesante. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿quién salta a escena? Pedrito. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Madre mía, la osadía de este Pedro. Piense, mi hermano, usted ve a alguien, porque nosotros ahora vamos a ver a Pedro que se hunde, pero hay que tener el coraje de decir, usted ve al Señor caminar sobre las aguas y le va a decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo le digo la verdad, personalmente, no sé, hay que verlo, pero en ese momento, pero yo personalmente, encima que sé nadar poco, me caí en la palangana y casi me ahogo. Imagínese en el mar. Y dice la Biblia que el Señor, ¿qué hizo? Aceptó el desafío. ¿Y qué le dijo? 3 letras. Ven. ¿Para qué? Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí, hermanos, prestemos atención en el verso 29. El Señor dice, ven, da una orden. Da una orden sobrenatural. El Señor le da una orden sobrenatural. O sea, Dios, la persona de Dios y la persona de Jesucristo, la persona humana de Jesucristo, están allí ahora, están paradas sobre las aguas, ejerciendo 2 fuerzas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él está parado sobre las aguas, está en el mover sobrenatural, en el nivel sobrenatural, en la atmósfera sobrenatural. Jesús está parado por sobre las aguas, humanamente está rompiendo una regla, la regla ¿cuál regla está rompiendo? ¿Cuál regla está rompiendo? La regla de la gravedad. La regla de la gravedad el Señor la está rompiendo porque si tiene cuerpo humano, como mínimo pesaría 70 kilos el Señor, no sé, 80. Y está rompiendo una regla, la regla de lo natural, para manifestar la regla de lo sobrenatural. ¿Dónde se encuentra Pedro? En la barca. ¿Por qué? Porque él está en la regla, en el ámbito de lo natural. Quiero que piense esto ahora, mi hermano. Porque la palabra ven desata un mover sobrenatural. Jesús está parado por encima de las aguas y para él es normal porque él es Dios. Pero ahora va a atender ese ambiente sobrenatural en el que él está, se lo va a atender a Pedro. Y me puedo imaginar como un camino invisible, como una senda invisible, donde Pedro puede sacar el pie de la barca, saca el pie de la barca y ve que no se hunde, y saca el otro, y cuando sacó el otro pie, él está entrando en el terreno de lo sobrenatural. Diga conmigo, en el terreno de lo sobrenatural, en el terreno de lo espiritual. El terreno de lo espiritual. Porque lo espiritual, hermano, para el que no cree, es una locura. ¿Cómo puede? Me mandó un audio el hermano Octavio. Me dijo, algo sobrenatural pasó en la vida de Cristóbal, pastor. Usted no sabe. Porque los médicos lo habían desahuciado absolutamente. Absolutamente. Le dijeron, ustedes pueden extender el tratamiento, le dijeron los padres, vendan todo lo que quieran, pero no hay tratamiento que salve a este joven. Él está ayudando, el Cristóbal está ayudando ahora están montando una casilla, una cabaña, no sé qué están haciendo.
Usted dice, no sabe lo que ha pasado con este joven. Fue algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. El Dios en el que nosotros creemos no está condicionado por nuestro mundo. ¿Qué dice él? Yo sé qué pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? Pensamientos de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Está por encima de la lógica. Para nosotros 1 más 1 es 2. Sin embargo, Dios dice, yo multiplicaré las fuerzas al que no tiene. ¿Cómo se puede multiplicar algo que no existe? Si no hay nada. Pero así es nuestro Dios. Es fácil para todos estos ateos y todo de la evolución y todo esto del Big Bang y toda esta historia. Es fácil explicar la evolución cuando tienes materia, pero cuando no tienes materia. Porque antes de la materia, ¿qué había? Nada. ¿Quién creó la materia? No, porque se chocaron las estrellas y millones de años y millones de años fueron evolucionando. No se lo cree nadie, hermanos. Ni ellos mismos lo pueden creer. Porque antes de la materia, ¿quién creó la materia? Ahora, Dios va por encima de toda lógica y le dice a Pedro, Pedro, para ti es fácil atravesar el mar sobre una barca. Pero yo te voy a enseñar que para seguirme a mí tienes que aprender a andar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. No se sigue a Dios, mi hermano, no se confía en Dios en la carne, se confía en lo espiritual. Y dice la palabra del Señor que este hombre descendió de la barca y andaba sobre las aguas. Yo no sé si habría habido alguien antes de la historia de Pedro que caminó sobre las aguas. Lo cierto es que Pedro, no sé cuántos metros hizo, comenzó a andar sobre las aguas. Aquí vemos que las palabras ungidas que recibimos de parte del Señor nos pueden ser robadas si apartamos nuestra vista del Señor y nos centramos en las circunstancias adversas. Dice la palabra del Señor que, verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Dónde pondríamos a Pedro en la parábola del sembrador? ¿Dónde lo pondríamos? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4. ¿Dónde lo pondríamos a Pedro? Era Lucas 8, ¿no? ¿Dónde pondríamos nosotros a Pedro? ¿Pondríamos a Pedro en los del camino? ¿Le robó la palabra Satanás? ¿Lo pondríamos en lo de la piedra? Que recibió la palabra con gozo, pero como no tenía raíces, cuando llegó la prueba, se apartó. ¿Pondríamos a Pedro entre los espinos que oyen la palabra, pero cuando se alejan son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida? ¿Dónde pondríamos a Pedro? ¿Dónde pondría a Pedro usted? Dice la palabra que viendo, verso 30, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué simboliza el viento? Recuerden, ¿se acuerdan? El hombre que edificó la casa eran dos hombres. Uno edificó sobre la arena y otro sobre la piedra. Y dice la Biblia que vinieron vientos, soplaron tempestades, vino la inundación y una prevaleció y la otra también vino el viento, vinieron las tempestades, vinieron las inundaciones y se llevó a la casa. Uno estaba sobre la arena y otro estaba sobre la piedra. ¿Qué significa el viento? La prueba, la dificultad, la adversidad
que golpea contra nuestra vida. ¿Dónde pondríamos a Pedro? Ahí ahora nosotros lo podemos poner donde ustedes queramos. Pero ¿dónde nos ponemos nosotros? ¿Dónde me pongo yo? Cuando Dios me manda a creer. Cuando Dios dice, cree, ven, ahora comienza a caminar por fe. ¿Dónde me pongo yo? Porque es fácil hablar de Pedro. Pero ahora si traslado esta palabra a mi vida, si yo la traslado a mi vida personalmente, no estoy hablando de usted ahora, estoy hablando de mí. ¿Dónde cuando Dios me desafía a creer en algo que es imposible? O sea, el Señor le dice a Pedro, Pedro, saca los pies de la barca. Comienza ahora a andar en donde nunca anduviste. Comienza a caminar por caminos que son desconocidos para ti. Es fácil para Pedro saltar y bailar arriba de la barca. Es fácil para Pedro caminar y saltar arriba en la playa. Pero ahora andar sobre el agua, sobre lo inestable, sobre lo que no es seguro. ¿Podré yo, Señor? ¿Podré mantenerme? Cuando Dios me desafía a creer en Él más de lo que he creído hasta este día. Porque cuando Dios me desafíe a creer, a confiar más en Él, va a venir la prueba, va a venir el problema, va a venir la dificultad. Y la palabra del Señor dice allí, mi hermano, que Pedro comenzó a hundirse. Cuando Jesús le invitó a Pedro y le dijo, ven, Pedro recibió de parte del Señor una palabra vivificante y salió de la barca por esa palabra. Cuando Pedro recibió de parte del Señor una palabra vivificante, salió de la barca por esa palabra y caminó sobre las aguas. Ponme el verso 30. Ese mismo, aquí lo tenemos. ¿Qué dice allí? Miren lo que dice allí. ¿Pero qué? ¿Qué cosa? ¿Pero qué dice las primeras tres palabras? Pero al ver. Cuando yo quito mi mirada del Señor, cuando usted quita su mirada, su confianza del Señor y comienza a mirar el problema. Hermano, esto me lo estoy predicando a mí mismo, ¿eh? Nosotros estamos pasando por una situación, lo digo para que oren al Señor, una situación muy vulnerable. No sabemos cómo vamos a hacer para pagar el mes de enero de alquiler y todos los gastos que tenemos. El seguro del coche. Y enseguida mi mirada, mi mente comienza a ver el problema, el viento. Y hoy el Señor me habla y me dice, tienes que caminar por las aguas. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 1. Puesto los ojos en Jesús. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, creo, dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Esta palabra es un desafío. Esta palabra no viene por casualidad, justo en el día 30 de diciembre del 2022. No viene por casualidad, viene a desafiarnos para que si queremos un 2023 mejor, tendremos que centrar toda nuestra mirada con toda la fuerza en Cristo. Decir, Señor, confiamos, Señor. Confiamos en tu palabra. Confiamos en la orden que tú has dado, Señor, que caminemos por fe. Confiamos, Señor. Es difícil, pero dice la Biblia que Pedro
en lugar de seguir mirando al Señor, comenzó a ver las olas. Y las olas se levantaban. Y comenzó a levantar. Y el viento y el fuerte viento. Y tuvo miedo, dice la Biblia. Y comenzó, porque cuando tenemos miedo comenzamos a dudar. La palabra había cambiado. Jesús le dijo, detente. No, vuélvete a la barca. No. La orden había sido lanzada. El camino estaba establecido. Lo sobrenatural ya estaba preparado. Pero Pedro comenzó a mirar la circunstancia. Pedro comenzó a darse cuenta de que aquí algo no anda bien. Comenzó a dudar de Dios. Comenzó a dudar del Señor. Comenzó a dudar de su Señor. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que las palabras ungidas perdieron valor. Porque ya puede Dios declarar y puede Dios decretar. Si yo no le creo, nada va a pasar. Dice Hebreos 11:6, me parece, ¿no? A ver si es ese. 11:6, Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? Perdió la fe. Miró su problema, miró su circunstancia, miró que lo que estaba pasando no era real. Y dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Él es el que premia a los que le buscan. ¿Qué decía Jeremías 29:13, no? Decía, me buscaréis y me hallaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren lo que dice allí. Él es galardonador, dice Hebreos. Él es galardonador de los que le buscan. Por eso no vengo a perder el tiempo yo a la iglesia, mi hermano. Por eso en mi casa, en nuestra casa, tenemos tiempo para orar, para leer la palabra, para buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este 2023, mis hermanos, yo sé lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar. Te dice, profeta. No, mi hermano, no tengo yo el ministerio de profecía. Pero sé lo que va a pasar. Sé que si busco a Dios, sigo buscando a Dios, sigo buscando y creyéndole a Dios, el Señor va a responder. Él va a responder. Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. Dice la palabra del Señor que este hombre fue privado cuando apartó su vista del Señor y contempló el mar embravecido, el viento fuerte que hacía ruido, al instante comenzó a hundirse. Qué común es esto entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Dios nos da sus promesas, pero cuando las tormentas de la vida llegan a nuestra vida, nos ponen a prueba y es frecuente que nuestro corazón desmaye. Diga conmigo, no seré privado de las palabras del Señor. Si Dios le dijo que crea, crea. Si Dios le dijo que busque, busque. No tengo fuerza, pídale fuerza a Dios. No sé cómo orar, pídale sabiduría al Señor. Y el Señor se la va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto, el sexto punto. Pedro corrigió a su maestro y pastor. Veamos Mateo 16. Ahí cerquita nomás de donde estábamos. Veamos a Mateo 16:22. Bueno, veamos el 21, porque comienza el pasaje ahí. Dice la palabra del Señor, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto
y resucitar al tercer día. Jesús comienza a decir, esto es lo que está escrito, que el Cristo tiene que ir a Jerusalén y allí padecer mucho. Va a ser azotado, será casi desgarrado su cuerpo, será escarnecido, será acusado de mentiroso, de traidor, será acusado de una persona endemoniada, de blasfemo. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces, ¿quién aparece en escena? Pedrito, otra vez, verso 22, dice, entonces Pedro tomándolo aparte. Imagínese, mi hermano. Señor, ven que tengo que hablar una cosa contigo, ven. Pero ¿qué pasa, Pedro? Ven, Señor, que no escuchen los demás porque, ven. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, no digas estas cosas porque, Señor, el Padre te libre a ti de esto, Señor. Comenzó a corregir a su maestro, a su pastor. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. No me acuerdo del pastor. Me parece que el pastor anda más errado que... Yo hablaba con el José Cisneros, le decía, José, me parece que el pastor está más perdido que Adán para el Día de la Madre. El Día de la Madre llegaba el Día de la Madre y Adán decía, ¿y a quién celebro yo? Y yo veía al pastor y decía, y un día yo le fui a decir al pastor, estábamos en Escobar, la iglesia se llovía al techo y en Argentina, bueno, como en todos lados, se le pone membrana asfáltica. Estábamos ahí. Yo le comencé a decir, pastor, me parece que usted le anda errando, pastor, en este asunto. El pastor era chiquito así, me miraba. Las cosas que usted dice, pastor, me parece que no. ¿Por qué no cantamos coritos de estos así, de estos que, esos himnos que ustedes cantan, pastor, todo esto es para viejo? Cuando venga alguien a decirme, lo voy a mandar a pegar asfalto allá arriba. ¿Sí? Pedro no se enteraba, decir, yo me imagino al Señor mirando, tomando, dice, habrá tomado aire el Señor y le dice, quítate de mí quítate de mí, Satanás. A ver, pero no estaba Pedro, sí, pero Pedro estaba influenciado, mi hermano. Porque Satanás, la Biblia dice que Satanás, uno de los nombres de Satanás, de los significados de Satanás, es el que se opone. El que se opone. ¿Y cómo se opuso? Con un espíritu de compasión. Pobrecito, Señor, ¿cómo vas a sufrir? Déjate hinchar, che, ¿cómo vas a estar así? Te van a hacer... Vas a sangrar, Señor. No, Dios. Ten compasión, Señor. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Porque Satanás anda así melancólico. No le diga eso, pastor, al hermano, la hermana. Que se va a ofender, no viene más. ¿Sí? Alguien me dijo un día, usted se va a quedar solo, va a ver que no va a tener ni diezmo para pagar la cosa. La gente se le va a ir. Hermano, ¿qué va a hacer? ¿Hay que cambiar la palabra del Señor para que la gente se quede? O tiene la razón la gente o tiene razón la palabra. Y el Señor le va a decir, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los... ¿Hacia dónde está mirando usted? A mí me habla este versículo, mi hermano. Yo no sé a usted. Pero, quítate.
de mí, delante de mí. Pero hermano, miren, alguien leyó el contexto, ¿verdad? ¿Leyó el contexto? Hace un rato, hace una tarde atrás, Pedro lo había usado Dios. Miren lo que dice el mismo capítulo 16, verso 16. Respondiendo Pedro, ¿respondió quién? Simón Pedro, aquí está Pedrito, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ¿qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tuvo Pedro? Una revelación. 2 días después, Satanás lo estaba usando. O sea, Pedro era como variable totalmente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Creo que está en Santiago, ¿no? En Santiago, que dice el hombre de doble condición. ¿Es Santiago? De doble ánimo, perdón. Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante. Un día recibe la revelación de Dios, otro día anda sirviendo a Satanás. Señor Jesús, Dios me libre. Pero el Señor nos ayude, mi hermano. Un día estoy en la obra, gracias Señor, gloria a Dios por Jesús, vida y libertad. Otro día me voy diciendo: son todos unos falsos, unos hipócritas, mentirosos, sinvergüenza. Pedro en un momento oía la voz de Dios y al siguiente era portavoz del enemigo. Para los que escriben, Pedro en un momento oía la voz de Dios y en el siguiente era portavoz del enemigo. Para los que escriben, en un momento, Pedro en un momento oía la voz de Dios y en el siguiente, que era portavoz del enemigo. Así vemos que en el corazón de Pedro había una mezcla de intereses y una profunda necesidad de conversión. Esta palabra es para mí. En el corazón de Pedro había una mezcla de intereses y también una profunda necesidad de conversión. O eres frío o eres caliente. ¿O a usted le gusta el helado bien frío o le gusta bien caliente? Término medio. Jesús habló de esto en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Por tanto, porque ni eres frío ni eres caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Punto número 7. Pedro mismo se puso a pruebas innecesarias. Pedro mismo se puso a prueba innecesarias por hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas. Pedro se puso a prueba innecesarias, por hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas. Vamos a Mateo también, capítulo 26. Me encanta este estudio, aunque me haga temblar. 26:33 de Mateo.
26:33 de Mateo. El Señor va a dar una profecía, va a profetizar. ¿A cuánto le gustan las profecías? Son lindas las profecías. Aquí tenemos una. Verso 31. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aparece nuestro amigo Pedrito y dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué dice? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hasta allí. Aquí vemos el problema de Pedro. ¿Alguien puede ver el problema de Pedro aquí? Fíjense en que el Señor profetizó, y toda profecía tiene su cumplimiento. El Señor acaba de profetizar el Señor. No acaba de profetizar Jeremías o Isaías. No, acaba de profetizar el mismo Dios. Y Pedro dice: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cuál es el problema de Pedro aquí? Exactamente. Seguridad de sí mismo, esfuerzo propio. No necesito yo a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente ha dicho? No necesito a la iglesia para buscar a Dios. Madre mía. Yo sí necesito que la iglesia ore por mí. No necesito pastor, yo no necesito congregarme para leer la Biblia. No necesito yo ir a la iglesia para adorar, adoro en mi casa. Esfuerzo propio, fuerza propia. Y el esfuerzo propio, hermanos, la fuerza humana, la fuerza propia, el impulso propio, siempre va a ir en contra de lo que Dios ya estableció. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él confiaba en la carne. Pedro confiaba en la carne. Confiaba en Dios, pero en la carne, en su propia naturaleza. Usted no sabe las cosas que he pasado en la vida. ¿Cómo no voy a confiar en Dios? Yo he pasado cosas terribles en la vida. Y confía en su propia fuerza, en Dios. Y confía que nada le va a pasar. Él no dice, la persona no dice, aunque por la boca sí lo dice, pero en el corazón dice: yo soy mi pastor, nada me faltará. Si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, ¿sí? Mucho Dios, pero acá hay que parar la olla, hay que trabajar. Mira, hermano, prefiero mucho que haya mucho Dios mejor en nuestra vida. Y no mucho yo. Pedro era el hermano yo. Yo nunca me escandalizaré. Yo jamás te dejaré, Señor. Todo esto son unos cobardes, pero yo, Señor, soy un... ¿cómo era? Era un... No, ¿cómo era la de los de arriba? Los de Galilea, ¿cómo era, mamá? Era un celote. Era un celote. Tú no conoces de lo que estamos hechos nosotros los de Galilea. Nosotros somos gente de guerra. Somos gente que vayan saliendo que lo vamos a acabar.
Y el Señor, acaba de profetizar al Señor que dice que se van a ir todos, pero Él dice que no. Él no se va a ir. Aquí estaré yo, como la columna de la iglesia. Todos se van a ir, pastor, pero yo estaré aquí. Y está diezmando. Ah, bueno, ya está, ya empezamos, ya estamos. Bueno. La columna, quiere ser columna, pero cuando le toca el bolsillo, ya es alambre fino. Ya es rama fina, ya empieza a quebrarse. ¿Cómo vamos a mantener esto? Digo yo, ¿cómo va a mantener la columna esto? Ay, Dios, Señor Jesús. Pedro se puso pruebas innecesarias a sí mismo por hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas. Confiar en la carne y gloriarse en la carne son expresiones que se usan para referirse a personas que confían en su propia fuerza. Confiar en la carne y gloriarse en la carne son expresiones que se usan para referirse a personas que confían en su propia fuerza. Personas que son orgullosas de la habilidad que tienen para resolver un asunto sin contar con la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. Pedro se estaba poniendo a prueba sin darse cuenta. Dios lo iba a poner a prueba. Dios lo iba a alargar al terreno donde el diablo se mueve. Job sabía de estar en ese terreno. Job había estado en el patio de la casa de Satanás. Job fue dejado a la merced por la soberanía y la gracia del Señor, que es el diablo probara. Pedro no se había enterado. Cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de probar realmente si tenía fe, ¿quién es el que dispara primero? Pedro. Yo no conozco a esa, a mí no me metan en el lío pero tú andabas con ellos. No, a mí aquí no me vengan con historia pero tú hablas como ellos. Pues ya, y empezó. Lo que el Señor había dicho que iba a pasar, 3 veces me negarás, así fue. Pedro se había metido el lazo al cuello por decir algo que no debía decir. Aunque los otros también dispararon, pero Pedro es el que se va a poner a prueba a sí mismo. El Señor va a probar nuestra fe, mi hermano. Yo confío en el Señor. Yo tengo palabra profética del Señor, pero cuando viene la prueba ya no viene a la iglesia. ¿Cuándo fue? El año pasado, ¿no? El año pasado nosotros nos llegó una prueba y los hermanos más antiguos saben. Es decir, bueno, hablamos con mi esposa, decimos, y con la Luisana dijimos, yo me voy a sentar y que otro hermano esté llevándola. Ahora usted sienta a alguien en la iglesia porque tiene que pasar un tiempo y ya no aparece. Siéntate un tiempo, espera, reconsidera tu fe. Ah, no, ya no. Se le acabó la iglesia. Se le acabó lo lindo del pastor. Se le acabó lo lindo de los hermanos. Entonces es interesante y es importante que nosotros podamos tener una fe y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, empezando por mí, hermano, a tener una fe consistente, una fe firme, una fe afirmada, fortalecida
y establecida en la persona del Señor Jesús. Amén. En la palabra del Señor. Veamos el último punto. Este es cortito. Pedro le rebatió a Cristo que hubiera algo en su corazón. Pedro le rebatió a Cristo que hubiera algo en su corazón. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14. También habla de la misma situación, pero veámoslo desde el punto de vista de Marcos. Marcos capítulo 14, verso 29. Miren el coraje de este hombre. Era tan carnal que se atrevió a rebatir al Señor Jesús que hubiera algo en su corazón. Marcos capítulo 14, verso 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí tenemos lo que va a decir. Pero Jesús le va a responder y le dice, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Verso 31. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos los otros decían igual. O sea, Pedro le está diciendo, estás equivocado, Señor. Lo que tú dices que me va a pasar, lo que hay dentro de mi corazón, Pedro tiene que haber mirado al Señor y, ¿me estás llamando cobarde, Señor? El Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que tú. El Señor mira a Pedro y le dice tú. Y Pedro mira para atrás porque si dice, ¿me está diciendo a mí? A mí, sí, a ti. ¿Qué va a pasar? Tú. Dice, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado, me negará 3 veces. Y Pedro tiene que haber dicho, ¿cómo se ve que no me conoce, Señor? ¿Que yo te voy a negar? Estás equivocado. No, perdona, Señor, pero usted no me conoce, Señor, a mí. Usted no sabe lo que hay aquí dentro. No sabe quién soy yo. Está rebatiendo. Está confrontando al mismo Dios. Tenía cara, Pedro. Pero más cara tengo yo, que muchas veces he sido peor que Pedro. ¿Está equivocado? ¿Que equivocado yo? ¿No le ha pasado? No, a veces con la Claudia. ¿Está equivocado? Hoy se me suben los calores, me agarra la menopausia. ¿Equivocado? ¿No le ha pasado a usted, Ana Mariano? Cuando le dice, ¿a usted, Mireya? ¿Nunca le han dicho que está equivocada? ¿Cómo se pone uno? ¡Ay, Dios! Se atreve a enfrentar la misma palabra. El verbo hecho carne. El mismo Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. La verdad, hoy yo voy con la verdad a todos lados, voy con la frente, la verdad. Sí, pero cuando te dicen la verdad, ya anda como perro con el rabo entre las piernas, disparando. Porque la verdad nos gusta para decírsela a otro, pero cuando nos la dicen, no, estás equivocado. Eso jamás va a pasar. Eso, usted no me conoce, le está diciendo a Cristo, le está diciendo al Señor. Tú no conoces lo que hay dentro, aquí dentro. Hay un guerrero acá. Acá hay un hombre fuerte. Del Perú soy. Soy de Argentina. Soy un gaucho. Soy catalán, dicen otros. Yo soy español, ¿cómo me voy a rendir? Le decía a Leloy ayer que estábamos cortando el pollo congelado. ¿Qué se va a decir que usted no puede cortar un pollo? Un peruano no puede cortar un pollo. ¿Qué clase de peruano es ese? Y le dio con el cuchillo, rompió el cuchillo. ¿Para qué le dije? Ahí está el cuchillo roto.
Usted no me conoce lo que soy yo. Acá voy a sacar y está rebatiendo la misma palabra, mi hermano. Sí, el Señor Jesús. Dice que con mayor insistencia él decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Si fuera necesario, vamos los dos a la cruz. Que nos peguen a los dos, que nos martillen a los dos, que nos saquen los pedazos a los dos. En la primera de cambio, el primer vuelo para Galilea. El primer camello que salió para allá, Pedro andaba por allá buscando a ver qué camello era más rápido para disparar. Está rebatiendo al mismo Señor, mi hermano. No acepta lo que el Señor le ha dicho acerca de los problemas que residen, que habitan en su corazón. Pedro no acepta lo que el Señor le ha dicho acerca del problema que hay en su corazón. Porque nosotros nos reímos, pero realmente hay un problema. Cuando yo no acepto y cuando soy confrontado, tengo un problema, mi hermano. Y a ustedes, gracias a Dios, les toca estar sentados. A mí me toca estar aquí enfrentando esta, que es una realidad para mí también. Pero no porque usted esté sentado, deja de ser menos verdad y menos real. Todos y cada uno somos enfrentados. Señor, tenemos un problema. Y necesito que me ayudes. No acepta lo que el Señor le ha dicho. No lo está acusando el Señor, le está diciendo: Pedro, hay todavía cobardía dentro de tu corazón. Hay hipocresía todavía dentro. No lo está acusando el Señor, no le está diciendo: te voy a castigar, eres un cobarde, eres un infiel. No le está diciendo eso. Lo está diciendo: Pedro, todavía hay cosas dentro de tu corazón que no están bien, que necesito ordenar. Y eso es lo que Dios me está diciendo en esta noche a mí. José Luis, todavía hay cosas dentro de tu corazón que necesito ordenar, que yo quiero ordenar, que quiero sacar todavía dentro de tu corazón. Dudas, incredulidad, impaciencia, orgullo, altivez, soberbia. ¿Cuántas cosas? Y si no la acepto, mi hermano, si no la acepto, como Dios es un buen padre, entonces ¿qué va a hacer? Me va a disciplinar. Porque Él es buen padre. No me va a decir: bueno, está bien, que se arregle, que se dé la cabeza contra la pared, ya vendrá. No. La palabra del Señor dice que Dios a su Hijo, al que ama, lo corrige, lo disciplina. Y es mejor aceptar el consejo por las buenas. Es mejor que te tome el jarabe con cuchara que no que te... ¿Sí o no? Come la comida. No quiero ya esta comida. Un día se cae desmayado, lo llevan allá, le meten un tubo y ahí sirve y lo alimenta. ¿Va a comer comida o no va a comer? Y a veces Dios tiene que hacer algunas cosas porque Dios no es un Dios irresponsable, no es un padre irresponsable que dice: tengo hijo y bueno, ¿qué hace? Hagan lo que quieran. No existe ese evangelio en la Escritura, mi hermano. Me dijo un hermano el otro día: me fui de ahí porque, ¿sabe, hermano, qué? Ahí, salvo siempre salvo. Salió huyendo, dice: no vuelvo nunca más. Usted no sabe las cosas que se hacen bajo el título: salvo siempre salvo. Haz lo que se te antoje, porque como eres salvo. Salió huyendo, dice: no vuelvo nunca más, no quiero ni pasar ni por la vereda. Usted no sabe las cosas que se hacen ahí. Como dice, como Dios nos perdona, Dios es amor. Y Él no pasa nunca nada, Dios hace como que Dios se atenta contra la naturaleza de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y si Él dice: camina por la línea, que te va a ir bien, el momento en que yo me salgo de la línea, no espere que le vaya a salir bien. Porque Dios ya estableció la línea. Dios ya estableció el mandamiento. Dios ya estableció. Y si usted se sale del mandamiento, pues le va a ir mal. Porque si no, si Dios dice: ve por la línea, y en el momento
Mientras vaya por la línea te va a ir bien. Y en el momento en que yo me salgo de la línea, espero que Dios me siga bendiciendo, pues entonces es como una burla hacia Dios, porque Dios dejaría de ser justo. Entonces, ¿para qué marcó la línea? ¿Para qué usó el mandamiento? ¿Para qué dejó la Biblia si vivamos como animales? No, hermano, el término salvo, siempre salvo, no existe en la Escritura. No existe. Y aquí no lo predicamos ni lo aceptamos. Porque hay momentos en que Dios baja la caña. Yo se lo digo por experiencia. Baja la caña. Dios, ¿por qué? Porque ama. La Biblia dice que Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. Porque ese es un verdadero padre, porque es justo. Amén. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que el Señor, Pedro no acepta lo que el Señor le ha dicho acerca del problema que hay en su corazón. Pedro le está diciendo al Señor en el versículo 29 y 31, Señor, yo no soy así, yo no soy de esta manera, yo jamás haría esto, yo jamás haría eso, jamás pensaría eso, jamás hablaría eso. Estás en un error, tú no me comprendes, tú no conoces mi verdadero carácter. Dice la palabra del Señor que este mismo Pedro, el Señor lo va a transformar. Vamos a quedar en el punto 8. Pero veamos qué pasa con el tiempo, con la vida de Pedro. Vamos a terminar ya. Libro de Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 5. Aquí tenemos a nuestro amigo Pedrito, pero ya lleno del Espíritu Santo. Pedro se va a encontrar con un matrimonio que tenía el mismo problema que él tuvo delante del Señor. Y es la presunción de santidad, la presunción de justicia. O sea, un matrimonio que presume de espiritual, una Ananía y una Zafira que presumen de vivir en justicia, pero que resulta que no era tan así. Hechos capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ese mismo. Y sustrajo del precio. ¿Qué hizo? Sustrajo del precio. O sea que lo vendió a 100 euros y se dice, bueno, saquemos algunas monedillas. Sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer. O sea, los dos sabían. Vendamos la finca a 1000 euros. Vale. ¿Y qué vamos a hacer? Se la vamos a llevar a los apóstoles. Como todos llevan, porque viste que Bernabé también hizo y vendió todo y se lo llevó. Uy, ¿viste cómo lo tienen ahora? ¿Cómo lo miran? Lo admiran. Nosotros también vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vendamos ese terreno que está allá, que no lo usa nadie, no está ahí muerto en vida, como decimos los argentinos. Vendámoslo, traemos el dinero y quedamos como que... Cuando nos vean entrar a la iglesia, decir, ahí viene el matrimonio, mirá qué bien, los hermanos bondadosos. Ahí vienen los hermanos, ahí viene generosidad, el matrimonio generosidad. La bondad hablando. Ay, mira, bien, aplauso para los hermanos. Un aplauso, a ver, un aplauso. Un aplauso, muy bien. Ahí llegaron los hermanos. Pero, ¿qué había pasado? En la casa se habían quedado con algo del dinero. Dice verso 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, dice, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, aquí está Pedro, mire, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Está diciendo, Ananías, no hay problema si tú vendes tu heredad y te quedas con tu dinero, está bien, es tu dinero. Pero ahora presumes, vienes a presumir, vienes a aparentar de que eres generoso cuando en realidad has robado. No está siendo íntegro, no está siendo honesto. ¿Somos honestos en nuestro cristianismo? ¿Somos honestos? Dios nos libre de aparentar, mi hermano. Dios nos libre de aparentar. Una cosa aquí y otra cosa afuera, a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Porque este engaño de la presunción a todos nos rodea. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Que el diablo anda como león rugiente alrededor. Y este espíritu de la presunción a todos muchas veces nos ha engañado. Entonces, aparentamos una cosa aquí y somos otra. O fuera o en la casa somos otra. Y el Señor nos ayude, mi hermano. Porque dice la Biblia que le dijo, no has mentido, no me has mentido a mí. ¿Le has mentido a quién? Al Espíritu Santo, a Dios. Le has mentido a Dios. Y dice la Biblia que al oír las palabras, al oír estas palabras, ¿qué pasó? Murió, cayó y expiró. Y al rato vino la mujer y también. Y entonces encontramos, mis hermanos, que esto era lo que le había pasado a Pedro también. Había engaño dentro de su corazón. Había engaño. Le importaba más aparentar que lo que realmente querían ser. ¿Qué pasa cuando en nuestro trabajo vemos algo que no nos corresponde y lo encontramos? Mira, pero si lo tienes te le sobra. Lo traigo en la cartera, total. Nadie me ve. Y vengo a la iglesia y levanto las manos y Dios mira nuestras manos. Un hermano dijo, el hermano Gigi Ávila. ¿Cuántos han oído a Gigi Ávila alguna vez? ¿Sí? Gigi Ávila, que partió con el Señor. Dice que un día llegó a un país y lo estaban esperando. Entonces había un hermano, había un joven con un carterito así que decía Gigi Ávila. Entonces él vio en la multitud y ya, ahí se me va, ese es el que mandaron para que me llevara. Así que entre la multitud se abrió paso. Dijo, hermano, Dios te bendiga, Dios le bendiga, pastor, bienvenido. No sé si a Colombia, no recuerdo, un país por allí. O a Brasil, no recuerdo. Entonces, el hermano le dijo, pastor, yo le llevo la maleta, deme la maleta, tranquilo, que yo se la llevo. Y entonces el pastor le dijo, momento, hermano. ¿Usted es obrero en la iglesia? Sí, soy un obrero, soy un líder en la iglesia, estoy trabajando codo a codo con el pastor. Es más, a veces yo trabajo mejor que el pastor. ¿Está diezmando usted? Se dio vuelta, lo miró y le dijo, todavía no, pastor. Entonces le dijo, la maleta me la llevo yo. Y entonces el hermano siguieron caminando y al rato le pregunta, dice que estaban saliendo del aeropuerto y le dijo, pastor, ¿por qué me dijo eso? Y entonces Gigi Ávila le dijo, ¿qué cosa, hermano? ¿Por qué no permite que yo le lleve la maleta? Y le dijo a Gigi Ávila, si usted le roba a Dios, si usted le está robando a Dios en los diezmos, también me va a robar a mí. Así que mantenga la distancia nomás que. Mansito Gigi Ávila. Ahí se lo dejo a usted. Póngase de pie. Nos ponemos de pie en esta noche. ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo un cristianismo en el que le estamos robando a Dios?